Bienvenidos a este espacio. Un tema cardinal en la Biblia es el llamamiento que Dios hace a sus hijos, a los creyentes. A una de las personas que Dios llamó fue Zorobabel. En el libro del profeta Ageo 2:23 dice lo siguiente: En aquel día dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Dios había escogido a Zorobabel para que lidere la primera llegada de los expatriados que estaban en Babilonia a Israel, a Judá. Dios siempre tiene un propósito cuando va a llamar a alguien, cuando va a usar a alguien. Lo mismo le pasó a Jeremías. Fíjate que dice Jeremías 1:5. Jeremías 1:5. ¿Qué dice? Yo te lo leo acá. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Dios eligió a Jeremías para que sea profeta. Antes que te formase en el vientre te conocí, te santifiqué. Eso dice Dios de Jeremías. Pero también Dios hizo lo propio con Pablo. Fíjate qué dice Pablo en Gálatas 1:15. Gálatas 1:15. Dice lo siguiente: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, Pablo admite que Dios lo apartó a él desde el vientre de su madre, con un propósito. Pero veamos a otro personaje. Isaías 49:1. ¿Qué dice? Oídme costas y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre. Tuvo mi nombre en memoria. Desde las entrañas, Jehová había llamado a Isaías. Y el 49:5 dice lo siguiente: ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre. Isaías admite que Dios lo había llamado desde el vientre, con un propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios en estos tiempos? ¿Para qué Dios nos llamó? Veamos qué dice 2 Tesalonicenses 2:13. 2 Tesalonicenses 2:13. Yo te lo leo. Dice acá: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, amados hermanos, por el Señor, de que Dios os haya elegido o escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Dios había escogido. Hermano mío, Dios te ha elegido, te ha escogido a ti y a mí con un propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida y para mi vida? Esa respuesta es personal. Tú tienes que dar la respuesta. Si eres consciente que Dios te ha llamado con un propósito, vive como Dios quiere. Para santificación, para vivir una vida santa o para vivir sin mancha. Una vida consagrada a Dios, una vida que viva de acuerdo al plan de Dios en su vida. Dios te bendiga.